En el deporte no solo se aprenden disciplinas complejas que requieren duros entrenamientos, también se forman valores y virtudes y estos deportistas supieron transformarlo en verdadero heroísmo. Steven Adams. En el último cuarto de un partido de la NBA muy reñido entre el Thunder y los Nuggets, el pívot de Oklahoma City, Steven Adams, demostró que no siempre anotar es lo más importante. Adams estaba a punto de hacer un tiro cerca del aro cuando Mason Plumlee saltó por el aire sobre él para intentar bloquearlo. Sin embargo, comenzó a caer peligrosamente al suelo y fue entonces cuando Adams permaneció en cuclillas y trató de sujetar la cabeza y el cuello de Plumlee mientras caía. Lo cierto es que si Adams continuaba su tiro perfecto, Plumlee podía haber sufrido una terrible lesión contra el suelo, por lo que ser un buen oponente es mucho más importante que los números finales. Danny Vukovic. Para todos los amantes de los animales, aquí también encontrarán un héroe. Se trata de un hecho muy curioso que ocurrió durante un partido de fútbol en la Liga de Australia cuando se enfrentaron el Sydney y el Melbourne City. En una jugada desafortunada, un grupo de gaviotas se cruzó justo en el trayecto del balón y una de ellas resultó herida cayendo sobre el campo de juego, pero en vez de continuar, el arquero del Sydney, Danny Vukovic, vio al maltrecha ave y en un gran gesto pidió detener el partido por unos momentos, socorriendo a la gaviota y sacándola de la cancha ante los aplausos del público presente. El animal se recuperó rápidamente de la lesión y por lo visto ya no tenía intenciones de irse, quizás solo quería ser adoptada como la mascota del equipo. Ayrton Senna. El piloto Ayrton Senna es inolvidable en la Fórmula 1 por sus hazañas, carisma, pero también por su fuerte compromiso con la seguridad y preocupación por sus colegas. Hace más de 30 años, durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, demostró que era capaz cuando le salvó la vida a Eric Comas después de un accidente. Comas, que fue una promesa del automovilismo francés en aquellos años, giró su vuelta lanzada, esa en la que los pilotos buscan el límite para poder conseguir un buen lugar en la clasificación de la carrera, y perdió el control mientras iba a unos 290 km por hora, quedando inconsciente. Estaba atrapado en su coche a punto de estallar en medio de la pista, pero detrás suyo venía su ángel guardián. Senna estacionó su McLaren, corrió hacia Eric y se jugó la vida en una nube de polvo para salvarlo. En ese momento ya se había convertido en un héroe mucho más allá de sus logros deportivos. Equipo de cricket australiano. La imagen de un ganador celebrando y rociando champán por todo el lugar es casi tan antigua como el deporte mismo, y el equipo de cricket australiano no fue diferente en una de sus victorias, pero en este caso las cosas no siguieron tal cual el guión. Ellos abrieron el champán sobre un podio, pero de pronto se pudo ver al capitán Pat Cummins diciéndole a sus compañeros que dejaran la botella. El motivo, pues, no tiene nada que ver con sus aguafiestas, el hecho de que allí en realidad no estaba el equipo completo. Un jugador llamado Kagawa es musulmán y su religión se inclina contra el uso del alcohol. Por ese motivo, en cuanto comenzaron a festejar, rápidamente escapó del escenario para evitar ser rociado, hasta que el capitán interrumpió a los jugadores para que pudiera regresar, y por supuesto su gesto fue elogiado por todo el mundo por ser más inclusivo de lo que estamos acostumbrados. Iván Fernández. Esta es una de esas historias que nos hacen recuperar la confianza en el ser humano. Sucedió en el año 2012 y sus protagonistas fueron nada menos que dos atletas, el español Iván Fernández Anaya y el keniata Abel Mutai. Ellos se encontraban en la localidad narraba de Buelada disputando la carrera de cross, pero de pronto ocurrió algo insólito. El africano estaba muy cerca de la meta y por una confusión de las señales creyó que ya había ganado. De inmediato detuvo su paso y comenzó a saludar al público hasta que Iván, que venía justo detrás de él, comenzó a gritarle para que continuara corriendo. El gran gesto vino cuando simplemente tomó a Abel y lo arrastró hasta la meta. Lo que hizo primero fue cuestionado por todos, pues no entendían por qué no había aprovechado la oportunidad de ganar él mismo. Sin embargo, aseguró que su sueño es algún día que todos nos empujáramos a nosotros mismos y a otros a ganar. Java Kenkava. Sucedió en Ucrania en el año 2014 en la primera división de fútbol de aquel país. Java Kenkava, centrocampista del Dnipro, se encontraba dentro del campo de juego disputando un partido con el Dinamo de Kiev cuando uno de sus rivales cayó al suelo. Oleg Gusev había sido golpeado no intencionalmente por el arquero durante la última jugada, pero mientras estaba tendido, Kenkava, que sabía sus primeros auxilios, se dio cuenta de que tenía que actuar rápido, abrir la boca de su rival y evitar que se tragara su lengua. Esta acción era clave para impedir que se asfixiara hasta
hasta que llegara la atención médica y de hecho fue la maniobra que al final logró salvarle la vida. Novak Djokovic. En el año 2021, el campeón de tenis Novak Djokovic reclamó su título 19 individual de Grand Slam después de derrotar a Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Francia, pero no fue esta gran acción y desempeño lo que trajo hasta esta lista. Durante el partido, Djokovic había estado por debajo durante los primeros sets y luego fue remontando hasta derrotar a su oponente. Su primera reacción fue festejar y acercarse al público. James LeBron. Cuando Katie Stevens salió a trabajar el viernes por la tarde, supo que sería una jornada especial como mesera en la cancha de los Trail Blazers. Esa noche se presentaban los Lakers, las ventas estaban a tope y todos parecían estar muy emocionados. Sin embargo, mientras estaba atendiendo a los clientes en la primera fila, ocurrió algo increíble. Después de todo, no es frecuente que uno de los mejores jugadores de baloncesto te derribe y luego te levante todo en la televisión nacional. James LeBron, la estrella de los Lakers de más de 2 metros de altura, cayó sobre la mujer y luego la levantó como si nada, asegurando de no haberla lastimado antes de continuar con el partido. Este instante se volvió viral en redes sociales, dándole a Katie sus 5 minutos de fama, pero para LeBron fue un refuerzo de que simples actos de bondad pueden impactar positivamente a quienes te rodean. Dusan Šakić. La MMA, también conocida como artes marciales mixtas, es una disciplina que se ha vuelto muy popular en los últimos años en el mundo. Sus combates se llevan a cabo dentro de octógonos y suelen ser muy duros, pero nunca tanto como le tocó vivir al luchador Dusan Šakić. En 2014, el serbio se encontraba ganando una pelea con Sebastian Emini, quien en los últimos instantes acabó rindiéndose. Sin embargo, al ponerse de pie comenzó a tener problemas para respirar, por lo que Dusan y el referee de inmediato comenzaron a auxiliarlo. La pronta reacción de Dusan fue clave y fue golpearlo duro y pasó a salvarle la vida. En cuanto Emini se repuso, su acto heroico hizo que todos los asistentes lo reconocieran con un gran aplauso. Andrea Fuentes. La nadadora estadounidense Anita Álvarez estaba en lo alto de su carrera participando en los campeonatos mundiales acuáticos de la FINA de Hungría. Sin embargo, mientras realizaba su rutina de ejercicios en la final individual libre de nado sincronizado, simplemente perdió el conocimiento y comenzó a hundirse dentro de la piscina. Álvarez permaneció en el fondo durante algunos minutos hasta que la española Andrea Fuentes comprendió que algo andaba mal y se zambulló para rescatarla. El rápido accionar y la intuición de la entrenadora fueron la clave para salvar al atleta de estos segundos decisivos hasta que se aseguraron de que estuviera fuera de peligro. Brandon Baer. Este exjugador de la NFL se convirtió en un ángel guardián mientras conducía por la carretera Sid Anthony de Idaho cuando un conductor de camión fue impactado por un tren a toda velocidad. Baer, que venía detrás, vio el accidente y logró llamar al 911, pero en vez de quedarse a esperar se apresuró. Entonces se dio cuenta de que comenzaban a encenderse llamas en el interior del vehículo y pudo desabrochar y sacar al joven por la ventana delantera. Un momento después, ambos vieron cómo el camión se envolvía en llamas, el techo colapsaba y el combustible provocaba una serie de explosiones fatales como si fueran efectos de una película de acción, pero Brandon puso en riesgo su propia vida y gracias a eso, el joven finalmente fue llevado a un hospital cercano en condición estable. Kelly Slater. Kelly Slater es uno de los mejores surfistas que jamás haya existido y aparentemente trabaja como superhéroe. Esta leyenda se encontraba en Waimea Bay, a Hawái, esperando pacientemente para ingresar al mar cuando vio cómo una mujer y su pequeño hijo sufrían un terrible incidente. Sarah White se encontraba transitando un sendero cerca de la costa llevando a su hijo Van de 22 meses cómodamente en su cochecito, pero de pronto una enorme ola como una pared de agua se estrelló contra ellos, haciendo caer a la madre y empujando al bebé al agua. Slater, que no estaba muy lejos, vio la escalofriante escena y corrió a socorrerlos. Entonces localizó el cochecito bajo el agua y liberó al niño para que pudiera respirar nuevamente. Poco después la noticia se hizo viral cuando el esposo de Sarah y padre de la criatura contó la historia a través de Instagram, agradeciendo que aquel día Slater no hubiera estado surfeando. Diego Sánchez.
La MMA es una disciplina que a veces parece individual, pero Diego Sánchez demostró que no es así. El veterano peleador de UFC dejó claro que no todos son puños y patadas y cumplió el sueño de Isaac Márquez, un luchador con síndrome de Down conocido como The Terminator, al unirse a él sobre el ring. Por supuesto, lo menos importante para ese entonces es quién sería ganador. Aún así, la velada fue una fiesta que acabó con los aplausos del público tras el triunfo de Terminator sobre el experto Diego Sánchez. Y a su vez, Diego dio una gran lección de respeto y compañerismo, convirtiéndose en un héroe, no solo para Isaac, sino para todas las personas que deben golpear las adversidades para seguir sus sueños. Nico Rosberg. Los pilotos de Fórmula 1 son héroes al volante para muchos aficionados de los coches, sin embargo Nico Rosberg ha demostrado serlo también fuera de la pista. En el año 2016, mientras se encontraba paseando con su familia por un muelle en la costa de Mónaco, el alemán de Mercedes escuchó unos gritos provenientes del mar y no se lo pensó dos veces. Completamente vestido, se arrojó al agua y arrastró hasta la orilla a un niño de 5 años, llevándolo a un lugar seguro donde lo recogieron sus padres. Esta hazaña fue posible gracias a que Nico es un gran nadador y habitualmente participa en triatlones. De todas formas, lejos de hacer alarde de su valentía, el piloto estaba centrado en ser el campeón del mundo en su especialidad, pero podría decirse que fuera de ella ya lo había conseguido. Delantero iraní. En 2022, el club de fútbol holandés Feyenoord se enfrentaba al Elfsborg sueco en el partido de la Europa Conference League, pero en vez de ser de la destreza y las jugadas, lo único que se hablaba era el delantero iraní Alireza Jahanbakhsh y su acto de gran consideración. En la primera mitad del partido de la tercera división europea, el defensa Simon Strat estaba persiguiendo el balón cerca de las bandas, seguido de cerca por el iraní, pero la velocidad de su carrera hizo que chocara con el carro de la cámara de ESPN, dejándolo tendido en el suelo. En ese momento fue el Alireza quien se tomó el tiempo para ayudar al camarógrafo y ver que no estuviera herido, llevándose el primero de los aplausos del público presente y todos los elogios de internet. Azaina Sara. Los luchadores de judo parecen muy rudos, pero en el Mundial de Judo Femenino de Hungría, la japonesa Sara Asahina salió victoriosa y vio que la compatriota Tomika Wakaba estaba luchando por permanecer de pie después de una lesión en la rodilla. Entonces, en vez de ser coronada, Asahina eligió tender a su oponente cargándola en la espalda para que pudiera obtener asistencia médica, pero su actitud heroica no terminó allí. Antes de dejar el área de combate, Sara se inclinó hacia la audiencia y tatami como una muestra de respeto. La luchadora profesional se refirió poco después a este momento y, quitando la importancia, aseguró que la reverencia es una tradición del judo y que tatami era una compañera y tenía que ayudarla, aunque su gesto conmovedor se ganó el corazón de la audiencia. Hayvon Getchich. En el año 2015 sucedió algo histórico durante una maratón de Texas en Estados Unidos. La keniata Yvonne Getich, de 29 años, se encontraba en un paso de convertirse en campeona de la prueba, pero entonces el agotamiento físico la detuvo. Estaba tan completamente cansada que cayó al suelo, casi dando acabada su carrera, pero de pronto su deseo de ganar pudo más y consiguió ponerse a gatas para arrastrarse por la pista. Lo cierto es que varios médicos se acercaron y hasta la llevaron en una silla de ruedas, pero la keniata se negó a ser asistida. En cambio, se arrastró en 4 patas hasta la meta y su esfuerzo titánico le sirvió para conseguir nada menos que el tercer puesto de la carrera, toda una lección de superación y esfuerzo. David Walsh. David Walsh es reconocido por ser un talentoso jugador de fútbol irlandés y, aunque en realidad ya se encuentra retirado de la práctica profesional, un día volvió a ser protagonista de los titulares, aunque esta vez lejos del campo de juego. El exdelantero se encontraba paseando por el embarcadero de su ciudad cuando presenció un trágico momento en su vehículo que se deslizaba por un muelle en Buncrana, en Irlanda del Norte. Entonces David no dudó un instante y se lanzó al agua. Cuando logró llegar al Audi Q7, rompió una ventanilla y un hombre desesperado extendió sus brazos sacando un bebé. El exjugador tomó a la niña sin duda, pero el agua subió y el automóvil se hundió rápidamente. David logró nadar 25 metros con la niña de solo 4 meses, salvándole la vida, por lo que recibió una medalla de oro por su valentía. Travis Rudolph. Durante la hora de almuerzo en el colegio, nadie quiere sentarse solo, pero un niño de 12 años llamado Bo Pasque, estudiante de 6º grado, recibió una inesperada compañía. Travis Rudolph estaba entre varios jugadores de fútbol americano que visitaban la escuela Montfort en Tallahassee, en Estados Unidos, para reunirse con los estudiantes cuando vio a Bo solo en la mesa en el comedor y le preguntó si podía sentarse con él. Poco después, la fotografía del momento conmovió las redes, mostrando cómo, además de un gran futbolista, Rudolph se había convertido en un héroe. Incluso la madre de Bo agradeció como
conmovida la amabilidad que Travis tuvo con su hijo, quien tiene autismo y a menudo almorzaba solo. Eso fue todo por hoy. Antes de irte, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble vídeo. Hasta la próxima.